Él volvió llorando, pidiendo perdón. Yo solo abrí la puerta para entregarle las maletas. 4 días antes, yo ya sabía que él iba a volver así. Por eso las maletas ya estaban listas. La camisa que le regalé en su cumpleaños, el cinturón que nunca supo combinar, el cargador que siempre dejaba en cualquier lado de la casa. Él dijo, «Dame una oportunidad». Yo dije, «Las maletas están junto a la puerta». Y cerré esa puerta mientras el reloj de la cocina, el de mi abuela, marcaba las 4:30 de la tarde. Me llamo Jimena. Tengo 44 años y siempre llevo el cabello recogido con un broche de carey que fue de mi abuela. Lo uso hasta para dormir. Es una costumbre que ni yo sé explicar bien, pero que me acompaña desde que tengo memoria. Soy contadora pública. Tengo mi propio despacho hace 9 años, en una oficina pequeña en la colonia americana, en Guadalajara, con una ventana que da hacia un jacaranda que florece solo unas semanas al año, y en esas semanas siempre me detengo 5 minutos antes de abrir la computadora, nada más para verlo. Tengo un librero lleno de carpetas de proyectos antiguos que no me atrevo a tirar, y un mapa de Guadalajara pegado en la pared con alfileres de colores marcando cada cliente que llevo personalmente. Hoy son 31 alfileres, uno por cada cliente fijo, cada uno representando meses o años de trabajo entregado con cuidado. No soy perfecta. Fui demasiado conciliadora durante años. Del tipo que prefiere resolver todo en silencio a armar un problema. Del tipo que revisa 3 veces si vale la pena decir algo antes de decirlo. Y casi siempre decide que no vale la pena. Culpé a mi suegra. Culpé el cansancio. Culpé cualquier cosa antes de culparlo a él, porque admitirlo de él dolía más que cualquier otra excusa que yo misma inventara. Esa es mi imperfección, y apenas ahora la nombro, contando esta historia. Yo sabía, mucho antes de saber de verdad. En mi trabajo, siempre fui la persona que detectaba el error en un balance antes de que cualquier auditor lo firmara. Cifra que no cuadra, gasto mal clasificado, número que promete algo que en realidad no sostiene. Tengo el ojo entrenado para eso. Años de revisar estados financieros, años aprendiendo a confiar más en lo que los números muestran que en lo que la gente dice. Es irónico, y lo pienso casi todos los días ahora. Sabía leer una inconsistencia contable con una precisión que nadie discutía. Y me tardé 8 meses en admitir la inconsistencia que estaba creciendo dentro de mi propia casa, justo debajo de mis narices, invisible solo porque yo elegía, todos los días, no mirarla de frente. Del mismo modo en que a veces un contador elige no abrir cierta carpeta porque sabe, en el fondo, lo que va a encontrar ahí adentro. Esta historia no empieza en la puerta. Empieza mucho antes, pero es en la puerta donde termina. Y es desde ahí donde te la voy a contar. Hace 9 años usé los 180,000 pesos de mi liquidación, de un trabajo que odiaba, en una aseguradora donde nunca me valoraron, para abrir mi propio despacho. Él me acompañó a firmar el contrato de renta del local, sonriendo diciendo, «Esto lo construimos juntos». Yo le creí. Solo años después entendí que juntos, para él, significaba yo construyendo y él observando con ideas que nunca se volvían nada concreto. Pagué sola la renta del local durante 14 meses seguidos, mientras él buscaba su camino entre un proyecto y otro que nunca despegaba. No me quejé. Pensé que así se demostraba el amor. Sostener mientras el otro encuentra su lugar. Tomé clientes pequeños, declaraciones de gente que apenas podía pagar, cualquier cosa que trajera dinero rápido, porque la renta vencía el día 15 y alguien tenía que cubrirla. Recuerdo una cliente preguntándome, admirada, cómo le hacía para atender tantos proyectos yo sola, sin socia, sin equipo grande. Me reí y dije, práctica, sin contarle que la práctica venía de años sosteniendo 2 carreras al mismo tiempo. La mía de verdad y la de él, de intento en intento. Me levanté a las 5 de la mañana, 3 años seguidos, para estudiar mi certificación fiscal antes de que Valentina despertara para ir a la escuela. Estudiaba en la mesa de la cocina, con un café que se enfriaba sin que yo lo notara,
bajo el reloj de pared que heredé de mi abuela, el mismo que años después se detendría la noche del descubrimiento. Ese reloj marcó cada una de esas madrugadas de estudio, su tic-tac, el único sonido de la casa antes de que el resto de la familia despertara, mientras él dormía hasta las 8 porque trabajaba mejor de noche. Esa certificación fue la que después me abrió las puertas de clientes más grandes, más serios, mejor pagados. El primero de ellos, una cadena de farmacias local, llegó apenas 6 meses después de que colgué el diploma en la pared del despacho, orgullosa, aunque él ni siquiera vino a la ceremonia de entrega porque coincidía con una junta importante. 16 años de matrimonio. Una hija, Valentina, de 12 años, que heredó mis mismas ojeras de desvelo y la misma terquedad de su abuela. Nunca fue un matrimonio fácil, pero durante mucho tiempo fue, al menos, honesto. O eso creí yo, hasta que dejó de serlo sin que yo me diera cuenta del momento exacto en que cambió. Armé una cartera de 31 clientes, uno por uno, tocando puertas de negocios pequeños en la colonia, ofreciendo mis servicios cuando nadie me conocía todavía. Mientras tanto, él cambió de trabajo 4 veces en esos mismos años. Ventas, bienes raíces, un intento de negocio de importación que terminó en una deuda que yo ayudé a pagar. Siempre buscando su vocación, y yo siempre sosteniendo la casa, porque así aprendí que se hacía cuando se ama a alguien. Y guardé, en secreto, 40,000 pesos en una cuenta aparte, abierta en un banco que él nunca usaba, con una tarjeta escondida detrás de unos documentos viejos en el archivero del despacho. Le decía a esa cuenta, para mis adentros, el fondo de emergencia. Nunca le conté. Hoy entiendo por qué el cuerpo guarda antes de que la cabeza admita. Una parte de mí ya sabía, mucho antes del mensaje de voz, mucho antes de las maletas, que algún día iba a necesitar salir corriendo sin depender de nadie para eso. Recuerdo exactamente el día en que abrí esa cuenta. Fue un miércoles en la mañana, entre 2 citas, en una sucursal cerca del despacho. La cajera preguntó si quería vincular la cuenta al RFC de mi esposo también, para facilitar movimientos conjuntos después. Le dije que no, demasiado rápido para ser solo practicidad. Y ni siquiera le extrañó. Llenó el formulario como yo pedí. Salí de ahí con una tarjeta nueva guardada al fondo de la bolsa, sin poder explicarme a mí misma por qué aquello me parecía tan importante hacerlo sola, sin avisarle a nadie, ni siquiera a Lucía, que sabía casi todo de mi vida. No siempre fue así. Hubo un tiempo, al inicio, en que él me esperaba afuera de la universidad con un paraguas aunque no lloviera, por si acaso. Hubo un viaje a Puerto Vallarta, en el 2º año de novios, en que escribió mi nombre en la arena con un palo, y yo me reí tanto que se me metió agua salada en la boca. Guardo esos recuerdos no con rabia, sino con una especie de duelo por una versión de él que no sé si existió de verdad, o si yo quise tanto que existiera que inventé los detalles que faltaban. Mi suegra, doña Herminia, nunca me quiso. Eso lo supe desde la primera comida familiar, hace 16 años, cuando preguntó, delante de todos, si yo no creía que era mejor esperar más para casarse, ya que mi trabajo me quitaba tanto tiempo. Nunca fue abiertamente hostil. Era una mirada calculadora, un comentario fino, un «ay, hija, trabajas demasiado», dicho con la sonrisa equivocada. Pero eso quedaba entre ella y yo. Nunca dejé que eso entrara en mi matrimonio, hasta que descubrí, mucho después, que tal vez debí prestar más atención a quien defendía a ella siempre, sin importar qué pasara. Recuerdo el día de mi boda con una claridad que hoy me incomoda. Fue en un salón pequeño de Tlaquepaque, con manteles que mi mamá bordó porque el presupuesto no alcanzaba para decoración de renta. Él llegó 20 minutos tarde, sudando, diciendo que el coche no encendía, y yo me reí tanto que se me corrió el maquillaje que mi hermana había hecho con tanto cuidado. Bailamos la primera canción desafinados, sin coreografía ninguna, solo girando despacio en medio de la pista mientras los invitados aplaudían. Me susurró al oído, en medio del baile,
Te voy a dar una vida buena. Le creí. No porque fuera ingenua, sino porque, en ese momento, era verdad que él también quería creer en eso. Guardé el vestido hasta hoy, en una caja al fondo del closet del cuarto de visitas. No sé si algún día lo voy a donar, vender o simplemente dejarlo ahí. Por ahora, simplemente existe, doblado, como un capítulo que no necesito releer para saber qué pasó. Hubo una señal antigua, años antes de todo esto, cuyo peso solo entendí mucho después. En el 6º año de matrimonio, desapareció un fin de semana entero diciendo que había ido a pescar con un amigo de la infancia, sin avisar bien a qué hora regresaba, sin contestar el teléfono en todo el sábado. En ese momento peleamos. Él se disculpó. Juró que nunca más volvería a hacerlo. Y yo acepté la disculpa porque era más fácil aceptar que investigar. Hoy me pregunto si ese fin de semana ya era el inicio de un patrón para el que yo simplemente no tenía todavía el vocabulario para reconocer. Mi manera conciliadora, en esa época, prefería creer en una pesca improbable antes que desconfiar de mi propio esposo. La primera señal llegó hace 8 meses. Empezó a contestar el teléfono en el patio, con la puerta corrediza cerrada, incluso en noches frías de enero. No gritaba. Solo se reía bajito, esa risa suelta que yo ya no escuchaba en casa desde hacía tiempo, distinta del tono cansado con el que me hablaba a mí después de cenar. Le pregunté quién era, una vez, sin sospechar nada todavía. Me dijo, trabajo, un cliente pesado. No insistí. Seguí con lo mío, como siempre hacía cuando algo me incomodaba sin que yo supiera bien por qué. Duró semanas ese patrón, la puerta corrediza cerrándose, la risa bajita, el trabajo repetido como contraseña. Empecé a notar, sin admitir que lo estaba notando, que había empezado a llevarse el celular al baño, que volteaba la pantalla boca abajo en la mesa, un gesto pequeño, casi automático, que ni siquiera parecía darse cuenta de que hacía. La segunda señal llegó 4 meses después. Empezó a cambiarse de camisa antes de juntas para las que antes ni se peinaba. Apareció una loción nueva en el coche. Un olor dulce, floral, nada que ver con el desodorante en aerosol que usaba desde que lo conozco. No era el suyo. Le pregunté, recargada en la puerta del coche, tratando de sonar casual. Dijo que era un regalo de cliente, un difusor de ambiente que le habían dado en una junta. Me lo tragué, como siempre lo hacía. También volvió al gimnasio después de años sin pisar uno. Compró ropa nueva, se cortó el cabello diferente. Todo eso lo fui registrando, una cosa a la vez, sin juntar las piezas todavía. Porque juntar las piezas significaba admitir algo para lo que yo no tenía espacio en ese momento. Con un contrato grande en negociación en el despacho y mi suegra llamando cada semana quejándose de un dolor de espalda que nadie más que yo parecía tomar en serio. Hubo un detalle más, entre la segunda y la tercera señal, que en su momento dejé pasar. El estado de cuenta de la tarjeta compartida trajo un cargo de un restaurante que yo no reconocía, un martes por la noche en el que él dijo haberse quedado hasta tarde cerrando un reporte en la oficina. Le pregunté, tomando café en la mañana. Dijo que había sido una cena rápida con gente del trabajo, que se le olvidó mencionar. No dije nada más, pero anoté la fecha, sin saber todavía por qué la estaba anotando. La tercera señal llegó hace 2 meses. Una noche olvidó el celular en la mesa de la cocina, con la pantalla encendida mientras se bañaba. Llegó una notificación. Te extrañé anoche. Sin nombre visible, solo las iniciales de un contacto guardado con abreviatura. Volvió corriendo, todavía con la toalla en la cintura. Tomó el celular demasiado rápido para ser coincidencia. Sonrió para disimular. Dijo, spam, de esas cosas de marketing por mensaje, no sé cómo consiguen mi número. No dije nada. Me fui a la cocina. Abrí la llave del agua y me quedé ahí, parada, hasta que ya no pude más. Lavando un plato que ya estaba limpio, dejando correr el agua más tiempo del necesario, solo para tener una razón de estar de espaldas a él unos minutos más. Me lo tragué, como siempre lo hacía,
Pero esa vez algo dentro de mí dejó de tragarse de verdad. Fue ahí, secándome las manos con el trapo de cocina, que se formó una frase clara dentro de mí, tan clara como un balance contable cuadrado. Ya no voy a preguntar de nuevo. Voy a observar hasta tener certeza. Fue después de esa tercera señal que saqué, sin hacer ruido, las maletas del fondo del closet. No porque hubiera decidido pelear. Porque una parte de mí, callada y práctica, la misma parte que abrió la cuenta secreta años antes, ya había decidido otra cosa, que cuando llegara el momento no iba a perder tiempo eligiendo qué llevarme de él. Las maletas quedaron recargadas atrás de los abrigos de invierno, vacías todavía, esperando meses enteros sin que yo supiera bien para qué. Todavía no sabía su nombre, pero ya sabía que un día iba a necesitar esas maletas, y que cuando ese día llegara, las iba a tener listas en horas, no en semanas. Si todavía no estás suscrita, el botón está justo aquí abajo. Hay muchas más historias como esta esperándote. Dale ahora y regresa con nosotras. Y hay algo más, para las que apenas nos encuentran hoy. Si llegaste hasta este minuto y sientes que esta historia te está tocando algo por dentro, no te vayas todavía sin darle like y sin suscribirte, porque en los próximos minutos vas a entender por qué tantas mujeres dicen que este canal se siente como una amiga que por fin entiende. La vida seguía, por fuera, normal. Comidas familiares los domingos con doña Herminia, que siempre me miraba de un modo que nunca supe nombrar del todo, ni hostil, ni amable, solo calculadora, como si estuviera siempre haciendo una cuenta que no me favorecía. Juntas de él que se alargaban hasta después de las 9 de la noche, siempre cliente difícil. Viajes de trabajo que ya no cuestionaba, porque cuestionar daba trabajo, y yo ya no tenía energía de sobra, después de un día entero cuadrando balances de clientes que confiaban más en mí que mi propio esposo. En esos meses, las cenas en casa se volvieron más cortas. Él comía rápido, viendo el celular por debajo de la mesa. Un hábito que yo reprendía al principio del matrimonio y que, sin darme cuenta de cuándo, dejé de reprender. No porque lo hubiera aceptado, sino porque pelear por eso parecía menor comparado con las otras cosas que ya venía tragándome. Los fines de semana empezó a ofrecerse a hacer el súper solo, para que descanses, decía, y yo se lo agradecía. Sin saber todavía que ese súper a veces duraba 2 horas para una lista de 7 cosas. Había una persona en esta historia que nunca sospeché, porque fui yo quien la trajo a nuestras vidas. Alejandra. La conocí hace 6 años, cuando llegó al despacho recién egresada, buscando su primer trabajo. Yo la capacité, le enseñé cada proceso, la llevé de la mano durante su primer año, hasta que se volvió una empleada de confianza, casi una amiga. Cuando él necesitó ayuda con las finanzas de un proyecto propio, fui yo quien la recomendó. Es responsable, confío en ella, le dije, en una comida los 3 juntos, brindando por el nuevo proyecto. Confié de verdad. Ella vino hasta a mi cumpleaños número 40, trajo un pastel de 3 leches que ella misma horneó, dijo que yo era un ejemplo de mujer que construye las cosas con sus propias manos. Ese es el tipo de detalle que, cuando lo descubres después, cambia el color de todo lo que vino antes. Como si alguien hubiera cambiado el foco de la sala y ahora vieras cada mueble distinto, cada sombra en el lugar equivocado. La semana antes de descubrir todo, yo ya dormía mal. Me despertaba a las 3 de la mañana y me quedaba viendo el techo, contando, sin querer, los meses desde la primera señal. Él dormía a mi lado, tranquilo, respirando profundo, como quien no carga nada. Envidiaba ese sueño. Me levantaba, iba a la cocina, tomaba agua solo para tener algo que hacer con las manos, veía por la ventana hacia la calle vacía, volvía a la cama sin decir nada. Una de esas noches, todavía en la oscuridad, me sorprendí pensando, ¿y si estoy equivocada? ¿Y si es solo cansancio mío, desconfianza tonta, una mala racha que va a pasar? Llegué a pensar en agendar terapia de pareja, llegué a escribir. En las notas del celular,
una lista de cosas buenas que todavía tenemos, para convencerme de seguir sin preguntar. La lista tenía solo 3 puntos. La borré a la mañana siguiente, sin volver a leerla. Una semana común, en esa época, se veía así. Lunes, yo entregaba una declaración a un cliente nuevo. Martes, visitaba las oficinas de otro cliente con mi laptop bajo el brazo para revisar su sistema contable en persona. Miércoles comía rápido en el escritorio mismo, revisando presupuestos. Jueves, iba con Lucía a comparar cotizaciones de un software nuevo para el despacho. Viernes, intentaba salir más temprano para descansar el fin de semana, y casi nunca lo lograba. Él, en ese mismo periodo, tenía una rutina que yo conocía cada vez menos. Horarios que cambiaban, juntas que ya no sabía nombrar, una agenda que, viéndolo en retrospectiva, me doy cuenta de que nunca llegué a ver de verdad, solo a escuchar resumida en frases cortas durante la cena. En esa misma semana, en el despacho, Alejandra comentó, sin saber nada, que me veía con una cara distinta últimamente. Le dije que era el estrés del contrato grande que estábamos por cerrar. No fue mentira completa. De verdad estaba perdiendo el sueño noche tras noche. Solo no le conté por qué. El descubrimiento llegó un martes cualquiera, a las 9:40 de la noche, lluvia fina golpeando la ventana del estudio, con el aroma a café frío que se me había olvidado terminar, mientras yo organizaba correos del despacho antes de dormir. Uno de ellos, enviado por error a la cuenta antigua de su proyecto, a la que yo todavía tenía acceso por un trámite viejo que hicimos juntos hace años, cuando compartíamos hasta las contraseñas. El asunto decía, en letras que se me quedaron grabadas: Hotel Boutique Casa del Mar, reservación confirmada, habitación con vista al jardín. La fecha marcada era exacta, 2 semanas después, un viernes. El cuerpo del correo no dejaba ninguna duda sobre quién iba a dormir en esa habitación, ni sobre desde cuándo llevaba pasando. Al final, la firma. Te espero ahí, con cariño, siempre, A. Una sola letra. No hacía falta más, porque solo había una persona en su vida que firmaba así, con esa letra suelta y esa coma antes del nombre. Alejandra. La mano derecha se me quedó fría. La puse sobre mi regazo, como si necesitara calentarla. Cerré la laptop despacio, sin azotarla. Me quedé viendo la pantalla apagada por un tiempo que no puedo medir. Pudieron ser 2 minutos, pudieron ser 20. Después me levanté, fui a la cocina, abrí la llave, lavé un vaso que ya estaba limpio, lo sequé, lo guardé en la alacena. Volví, me senté de nuevo en la silla del estudio. Solo entonces me di cuenta de que tenía frío, no del ambiente, de adentro. Fui al closet, abrí las puertas despacio, vi su ropa colgada junto a la mía, trajes que yo ayudé a elegir, camisas que yo planchaba los domingos porque él nunca le atinaba a la temperatura de la plancha. El saco gris que le regalé en su cumpleaños número 40 colgado al fondo, todavía con la etiqueta de la tintorería. Me quedé ahí parada, frente al closet abierto, unos minutos más, en un silencio que no estaba vacío. Estaba lleno, hasta doler, de 16 años de decisiones pequeñas que ahora había que deshacer una por una. Él llegó a casa a las 11 de la noche, directo del trabajo. Me saludó con un beso rápido en la frente. Comentó algo sobre el tráfico en la avenida López Mateos. Se sirvió un vaso de agua y se sentó un momento en la sala revisando el celular antes de subir. Le respondí normal. Le pregunté si había cenado. Dijo que ya había comido. Nos fuimos a dormir, no sin antes revisar juntos, como cada noche, que Valentina hubiera dejado la tarea lista para el día siguiente. Una rutina pequeña que, esa noche en particular, me pareció casi cruel de tan normal. Él, de su lado de la cama, respirando profundo, tranquilo como siempre. Yo, de mi lado, con los ojos abiertos en la oscuridad, decidiendo, frase por frase, qué iba a hacer con lo que ya sabía. Esa noche, el reloj de la cocina se detuvo. Se le acabó la cuerda justo esa madrugada, coincidencia que a mí no me pareció coincidencia en absoluto. No le di cuerda de nuevo. No porque tuviera miedo de que él entrara a la cocina, sino porque, por primera vez,
Necesitaba algo detenido en esa casa para que combinara con todo lo que ya se había detenido, en silencio, dentro de mí, en los últimos 8 meses. El detalle que solo entendí después, el que reactivó todo lo que había tragado en esos meses, fue este. Alejandra no era una persona cualquiera que él conoció por casualidad en una junta. Era la persona que yo capacité, que yo llevé de la mano, que yo recomendé, en la que yo confié. La persona que comió pastel en mi cumpleaños y me llamó un ejemplo. Yo construí el puente que él cruzó para traicionarme. Eso no es solo traición. Es traición usando mis propias manos como herramienta. No le conté a nadie esa semana, ni a mi hermana, que vive en Monterrey y llama cada jueves, ni a mi mejor amiga del despacho, Lucía, que trabaja en el escritorio de al lado y hubiera notado cualquier cosa rara si me hubiera fallado la voz por un segundo siquiera. Me volví muy buena, esos días, para separar cajas. Una caja para atender clientes, otra para comer con él fingiendo normalidad, otra, cerrada con llave al fondo, donde guardaba lo que sabía. En esas primeras semanas de silencio guardado, tuve miedo. Y no voy a fingir que no. Miedo de estar exagerando. Miedo de destruir 16 años por un correo que, quién sabe, pudiera tener alguna explicación absurda que yo todavía no había considerado. Una noche, sentada sola en la sala después de que él ya se había dormido, llegué a pensar en borrar todo. Fingir que nunca lo vi, seguir como si nada hubiera pasado. Porque destruir asustaba más que seguir rota en silencio, como ya sabía hacer desde hacía meses. Fue viendo el reloj detenido de la cocina que la duda se resolvió. Yo no construí todo esto para vivir con miedo dentro de la misma casa que yo ayudé a pagar mes tras mes durante casi una década entera. Llamé al abogado un miércoles en la mañana, entre un cliente y otro, desde el coche, en el estacionamiento de un negocio, con el motor apagado para que nadie escuchara. Pregunté sobre bienes, sobre la casa, sobre cómo funcionaba la separación cuando uno de los dos aportó más patrimonio al inicio del matrimonio. Anoté todo en una libreta de trabajo, entre notas sobre declaraciones fiscales y fechas límite, para que nadie sospechara si veía la libreta abierta. El abogado, un hombre tranquilo de lentes gruesos, me preguntó en la segunda llamada si estaba segura de la decisión o si todavía estaba procesando la noticia. Le dije que ya había procesado suficiente en los últimos 8 meses, incluso sin saberlo, incluso sin nombre, para ponerle a la desconfianza. Le hablé a mi mamá también, esa misma semana, algo que casi nunca hacía en horario de oficina, sentada en el coche en el estacionamiento vacío de una gasolinera, motor apagado, solo para tener privacidad. Ella vive en un pueblo pequeño de Jalisco, y contestó preocupada, pensando que era una emergencia de salud. Le conté todo, entre pausa y pausa para no llorar en medio de la explicación técnica que había ensayado. Se quedó callada, después dijo algo que no esperaba. Nunca me gustó cómo él te veía como algo seguro, como si estuvieras garantizada, como un mueble que ya no hace falta cuidar. Le pregunté qué quería decir con eso. Me explicó que desde el principio notaba que él nunca mostraba gratitud por nada de lo que yo hacía. Solo reclamos, cuando algo salía distinto a lo que él esperaba. Nunca había escuchado eso de mi propia madre antes. Lo guardé con el mismo cuidado con el que guardé, meses después, la frase de la señora Refugio, como quien junta, poco a poco, una colección silenciosa de voces que la sostienen. Lo anotó también, de forma profesional, sin juzgar, y me explicó los pasos. Primero la separación de hecho, documentada. Después el inventario de bienes. Después, si él colaboraba sin pelear, un divorcio de mutuo acuerdo, más rápido. Le pregunté cuánto tiempo tomaba, en promedio, un proceso sin disputa. Dijo, entre 4 y 7 meses, si ambos colaboran. Pensé, él va a colaborar. Un hombre que se equivoca así no tiene estómago para pelear después. Dividir la casa, incluso sin pelea, tuvo sus momentos extraños. Llegó un sábado por la mañana, con su hermano para ayudarle a cargar, a buscar lo que todavía le quedaba ahí. Ropa, algunos libros, la guitarra que nunca aprendió a tocar bien, una caja de herramientas que fue de su papá.
Me quedé en el estudio, con la puerta cerrada, escuchando los pasos y las cajas siendo arrastradas por la sala que yo decoré, por la cocina donde yo elegí cada gabinete, y no salí hasta escuchar el coche irse. No fue orgullo. Fue solo que ya no tenía nada más que decirle, y quedarme ahí viendo hubiera parecido una invitación a decir algo de todas formas. Fue la semana siguiente, mientras yo separaba, en silencio, lo que era de él de lo que era mío. Método, sin drama, una caja a la vez, un cajón a la vez. Que la señora Refugio, mi vecina y comadre desde hace años, tocó la puerta sin avisar. No preguntó nada. No hizo ningún discurso. Vio las maletas junto a la entrada, a través de la reja, y sin decir palabra, puso sobre la mesa una taza de café humeante y se sentó conmigo en silencio, ahí en la cocina, mientras yo doblaba camisas que ya no iba a volver a planchar. Se quedó 20 minutos, tomando su propio café, sin llenar el silencio con consejos ni con preguntas. Al final, antes de irse, solo me apretó la mano, una vez, y se fue. Me quedé parada en la puerta un momento, viéndola alejarse, un rebozo azul desteñido de tanto sol, pasos lentos pero firmes. Pensé en cuántas veces había pasado frente a esa casa, en los últimos años, saludando de lejos, sin nunca haberme detenido a conocer de verdad a la mujer que vivía ahí sola desde que su esposo murió. Me prometí, en ese momento, que eso iba a cambiar. 2 días después, regresó. Esta vez trajo un tupper de pozole, lo dejó en la mesa de la cocina sin ceremonia. Dijo solamente, «Debes estar comiendo mal esta semana», y se fue antes de que le pudiera agradecer bien. Me quedé ahí parada viendo el tupper un buen rato. Nadie me había ayudado con nada, en años, sin que yo lo pidiera. Y ahí estaba una mujer que apenas conocía de verdad, mostrándome, sin ningún discurso, que existía gente que veía lo que yo llevaba cargando sola desde hacía mucho tiempo. Los días que siguieron fueron extrañamente organizados. Llamaba al abogado por las mañanas, entre un cliente y otro. Por las tardes revisaba balances de un cliente nuevo, con la calculadora en una mano y el coraje controlado en la otra, entregando cada cifra exacta, cada fecha a tiempo, porque mi trabajo era lo único que todavía controlaba por completo. Por las noches me quedaba sentada en la sala viendo el reloj detenido de la cocina, pensando en cuántas veces le había dado cuerda a ese reloj a lo largo de los años, sola, mientras él buscaba su vocación en proyectos que nunca llegaban a ningún lado. Él volvió a casa del siguiente viaje de trabajo, sin saber que yo ya sabía. Pasamos el fin de semana normal, cena, película, ese silencio de siempre que yo pensaba que era cansancio, y que hoy sé que era él ensayando la siguiente mentira, o tal vez ni siquiera ensayando nada, solo viviendo cómodo dentro de una mentira que ya se había vuelto rutina para él. Fue hasta el lunes, cuando subió al coche y vio el cargador en el lugar equivocado, porque yo lo había movido a propósito, solo para ver su reacción, que se dio cuenta de que algo había cambiado. «Te noto rara», dijo, ajustando el retrovisor sin verme de verdad. «Tienes razón», respondí, y no le expliqué nada más. Intentó sacar plática de nuevo en la cena de esa noche, preguntando si quería viajar el puente que venía. Solo nosotros dos, como antes. Le dije que tenía mucho trabajo por el contrato grande. No era mentira. Era también la primera vez en 8 meses que usaba el trabajo como escudo a propósito, sabiendo exactamente lo que estaba haciendo, en lugar de solo estar cansada de verdad. Fue esa misma semana que el banco me llamó. Un intento de transferencia de la cuenta secreta, la de los 40,000 pesos, el fondo de emergencia, había sido bloqueado por el sistema de validación de seguridad antes de completarse. La ejecutiva me explicó, con una calma profesional que contrastaba con lo que yo sentía por dentro escuchando aquello, que alguien había intentado entrar usando una contraseña antigua guardada en el navegador de la computadora de la casa, de una época, años atrás, en la que yo todavía usaba ese equipo para todo, incluido el banco, antes de cambiarme al celular y abrir esta cuenta aparte sin decirle. La contraseña estaba vieja, pero seguía funcionando para entrar. Lo que el banco bloqueó fue la transferencia en sí,
por el monto y por venir de un dispositivo que el sistema no reconocía como habitual. No sé hasta hoy si sabía el monto exacto. Sé que lo intentó, 2 veces en la misma tarde. Eso, más que el correo, fue lo que cerró cualquier puerta que todavía estuviera entreabierta dentro de mí. Porque un correo se puede justificar de 1000 maneras torcidas, pero un intento de tocar el dinero que costó tantas madrugadas no admite ninguna excusa razonable. Antes de continuar, si esta historia te está tocando, compártela con una amiga que necesita escucharla. Y si quieres seguir siendo acompañada cuando este video termine, el audiolibro para mujeres que están cansadas de ser fuertes está en el enlace de la descripción. Es una experiencia hecha para escuchar de noche, un capítulo antes de dormir. 30 capítulos que te van a acompañar de regreso a ti misma. El ebook también está disponible si prefieres leer. Los dos están en el enlace aquí abajo. Le dije que sabía un miércoles, sin gritar, sin preparar ningún discurso. Solo se lo dije, mientras él guardaba las compras del súper. Vi el correo de la reservación del hotel. Se quedó parado, una lata en la mano, sin saber dónde ponerla. No lo negó. Eso, de alguna manera, dolió menos de lo que esperaba, porque una negativa mal contada hubiera sido solo una mentira más que tragarme, y yo ya había decidido, desde hacía semanas, que no iba a tragarme nada más. Se fue a casa de su mamá esa misma noche, sin que yo tuviera que pedírselo. Doña Herminia me llamó 2 días después, con la voz quebrada, intentando un tono conciliador que no combinaba con los 16 años de miradas calculadoras que vinieron antes. «Todo matrimonio pasa por etapas», dijo. «¿Ustedes construyeron tanto juntos?», le respondí, con una educación que hasta a mí me sorprendió, que quien construyó fui yo, y que ella lo sabía mejor que nadie, porque estuvo presente en cada comida familiar en la que ella misma insinuaba lo contrario. Se quedó en silencio del otro lado de la línea un buen rato, y después solo dijo, «Voy a rezar por los dos», y colgó. No volví a recibir llamada de ella después de eso. Los días siguientes fueron silenciosos. Me mandaba mensajes de vez en cuando. «Podemos hablar. Me equivoqué. No quiero perderte». Y yo no respondía ninguno. Me enteré, por Lucía, que había escuchado de alguien más del medio, que él había terminado con Alejandra esa misma semana, porque las cosas se pusieron muy pesadas. No sentí alivio ni tampoco rabia nueva con eso. Solo lo constaté, como quien confirma una cifra en un balance después de revisarla 2 veces. Tenía sentido. Mi hermana, en Monterrey, se enteró por mí misma, en una llamada de domingo en la que preguntó, casualmente, cómo estaba él. Le conté todo, sin llorar, en un tono casi técnico, como quien reporta un dictamen fiscal. Se quedó callada unos segundos y después dijo solamente, «Yo siempre pensé que él era medio ausente en las posadas familiares, pero nunca quise decir nada». Eso me hizo reír, una risa amarga, porque parecía que todos a mi alrededor veían pedazos de la misma grieta que a mí me tomó 8 meses juntar completa. Le hablé también a una amiga de la universidad, Paola, que ahora vive en Estados Unidos y con quien casi no hablo más que por mensajes de cumpleaños. Le mandé un audio largo, una noche que no podía dormir, contándole todo de corrido, sin pausas, como si llevara meses necesitando decirlo en voz alta a alguien que no fuera de mi círculo cercano. Ella respondió al día siguiente con otro audio. La voz llena de cariño, diciéndome que se acordaba de mí en la universidad, antes de él. Esa Jimena que se reía más fuerte que nadie en el salón. Guardé ese audio. Todavía lo tengo. Él pidió perdón por primera vez un domingo, por mensaje, un texto largo, lleno de promesas, terapia, viaje solo nosotros dos, reconstruir desde cero. No respondí. Fue ese mismo domingo, después de leer el mensaje 2 veces y no contestar ninguna, que saqué las maletas vacías del fondo del closet, las mismas que llevaban meses esperando ahí desde la 3ª señal, y las llené en menos de 1 hora, sin pensar mucho, casi de memoria. Su ropa, su cinturón, el cargador que siempre dejaba tirado. No lo hice por rencor,
Lo hice porque algo en mí ya sabía que ese mensaje era solo el primero de varios y no quería estar improvisando el día que él por fin apareciera en persona. Pidió de nuevo el martes, llamando 3 veces seguidas, dejando un audio con la voz quebrada que escuché una sola vez, tarde en la noche, sola en la cocina, solo para confirmarme a mí misma que podía escucharlo sin sentir ganas de responder. En el audio hablaba de recordar quiénes éramos antes, de no dejar que 16 años se murieran por un error. No contesté las siguientes llamadas. Un cliente antiguo, el señor Padilla, dueño de una ferretería que yo llevaba desde hacía años, pasó por el despacho esa misma semana a pedir un presupuesto de ampliación. Comentó, sin saber nada de lo que pasaba en mi vida, que siempre admiró la firmeza con la que yo llevaba sus cuentas, siempre a tiempo, siempre sin drama, desde que empezó a trabajar conmigo hacía ya casi 6 años. Se lo agradecí, un poco apenada, pensando en cómo esa misma firmeza que él veía en mi trabajo la estaba usando, en ese preciso momento, para sostener un matrimonio entero, derrumbándose por dentro, sin dejar que se notara nada por fuera. Ese jueves, había pasado todo el día en el despacho, revisando el cierre fiscal de un cliente complicado, números que no cuadraban por ningún lado, café tras café, tratando de encontrar el error. Llegué a casa cerca de las 4 de la tarde. Me quité los zapatos en la entrada. Puse la tetera en la estufa para hacer un té, y fue justo en ese momento, la tetera empezando a silbar bajito, que escuché el timbre. No esperaba a nadie. Fui a la puerta todavía con la taza vacía en la mano. El jueves llegó a la casa sin avisar, con los ojos rojos, diciendo que había terminado con Alejandra de verdad, que fue un error, que quería una oportunidad de arreglar las cosas. Yo ya tenía sus maletas listas desde el domingo, empacadas en menos de 1 hora. Apenas leí su primer mensaje, con la misma calma práctica de quien resuelve un pendiente. Se hincó en la entrada, llorando de verdad. Reconozco el llanto de verdad. 16 años de matrimonio enseñan eso, la forma en que tiembla el hombro distinto a cuando es actuación. Y, según la lógica de cualquier telenovela, ahí era donde yo debía llorar también, o gritar, o decir todo lo que guardé durante 8 meses de señales y 3 semanas de certeza. No hice nada de eso. Lo miré ahí hincado, miré el reloj de la sala, las 4:30 de la tarde, y le pregunté, con una calma que hasta a mí me sorprendió, ¿ya comiste? Parpadeó, confundido, pensando que había escuchado mal. Las maletas están junto a la puerta, le dije. Llévatelas antes de que oscurezca, que después se dificulta ver el camino hasta el coche. No hubo grito. No hubo discurso de 16 años de dolor acumulado. Hubo solo eso. Una mujer entregando las cosas de un hombre, con la misma eficiencia con la que entrega un balance a un cliente que ya no confía en ella para el siguiente trimestre. Se llevó las maletas él solo, sin la ayuda de la señora Refugio esta vez. Ella solo observaba desde su ventana, sin disimular. Se detuvo en la puerta. Me miró. Abrió la boca como si fuera a decir algo más. Yo ya había cerrado la puerta antes de que terminara la frase. Esa noche, después de que se fue, no lloré, lo cual, lo confieso, me sorprendió más que cualquier otra cosa de ese día entero. Me senté en la sala con una copa de vino que ni siquiera terminé, escuchando los grillos del jardín, y me di cuenta de que la sensación principal no era tristeza. Era un cansancio enorme, del tipo que llega después de terminar un proyecto demasiado grande. Ese cansancio que solo existe porque la tensión por fin se detiene. Me fui a dormir temprano. Dormí toda la noche sin despertar a las 3 de la madrugada por primera vez en meses. Los meses siguientes no fueron fáciles, pero fueron míos. El divorcio salió más rápido de lo que esperaba. Sin pelea por Valentina, porque acordamos custodia compartida sin drama, sin pelea grande por bienes, porque él sabía, en el fondo, que no tenía la autoridad moral para disputar nada conmigo. La casa se quedó conmigo, en el acuerdo, sin ninguna disputa. La firma final fue en una notaría sencilla, en el centro de Guadalajara, una mañana de martes, sin lluvia ni sol fuerte.
Él llegó de traje, casi un extraño en la ropa que yo misma le ayudaba a elegir antes. Cruzamos pocas palabras. Firmamos cada quien su parte, el notario selló los papeles y fue solo eso. No hubo música dramática, no hubo última pelea. Fue burocrático, rápido, casi decepcionante de tan común. Y tal vez así debía terminar de verdad un matrimonio que ya llevaba meses muerto por dentro, en silencio, con sello, sin público. En el despacho, cerré el contrato más grande de mi carrera, 650,000 pesos con una cadena de tiendas departamentales que necesitaba reestructurar toda su contabilidad regional, sola, sin socio, sin su nombre en ninguna línea del contrato. La presentación de la propuesta, 2 meses antes, había sido solo yo en una sala con 4 directivos, sin nadie sosteniéndome la mano. Llevé cada hoja de cálculo impresa, cada proyección explicada punto por punto, y respondí cada pregunta técnica sin necesitar consultar ninguna nota, porque conocía ese proyecto de memoria, del modo en que solo se conoce algo que una construyó sola, desde cero, ladrillo por ladrillo, cliente por cliente. Uno de los directivos comentó, al final, «Raramente vemos una propuesta tan sólida de un despacho tan pequeño». Se lo agradecí, y dejé que la sonrisa saliera de verdad solo cuando ya estaba en el coche, sola, en el estacionamiento. Firmé el contrato con la misma pluma que usaba para firmar contratos pequeños, años atrás, cuando él todavía buscaba su vocación. Lucía abrió una botella de vino espumoso barato en el despacho, y yo me reí de una forma que no recordaba haberme reído en mucho tiempo. Los 180,000 pesos que usé para abrir el despacho, hace 9 años, el despacho se quedó conmigo, por supuesto. Siempre fue solo mío. Y los 40,000 pesos que guardé en secreto, el fondo de emergencia, se convirtieron en el enganche de una oficina nueva, más grande. Los 31 clientes que construí uno por uno también se quedaron conmigo, claro. Siempre fueron míos, solo que ahora por fin entendía que siempre habían sido solo míos. Cada peso que escondí de mí misma, con miedo de admitir por qué lo escondía, hoy tiene nombre. Nuevo comienzo. Un sábado por la mañana, 6 meses después, estaba en la cocina con mi café, viendo el reloj de pared, el sol todavía bajo, el barrio en silencio, el olor a pan recién horneado llegando desde la panadería de la esquina. Lo mandé reparar con mi propio dinero, el primer sueldo grande que me pagó el contrato nuevo, en un taller de relojes antiguos, en el centro donde el señor que lo arregló me explicó que solo necesitaba una pieza pequeña, un resorte, nada grave. Le di cuerda de nuevo, despacio, sintiendo la resistencia del mecanismo bajo mis dedos, y me quedé escuchando el tic-tac regresar, primero dudoso, después firme, mientras el sol entraba por la ventana y calentaba despacio la loseta bajo mis pies descalzos. La señora Refugio pasó por la reja esa misma mañana, se detuvo, escuchó el reloj sonando desde la calle y dijo solamente, «Ya volvió a caminar el tiempo, qué bueno», antes de seguir su camino con las bolsas del mercado. Sonreí y me quedé ahí un rato más, el café enfriándose en la taza sin ninguna prisa de entrar. Hoy me despierto y el silencio ya no me aplasta. Todavía duele, en días específicos, generalmente los domingos, a la hora de la comida familiar que solíamos hacer juntos. Pero duele como duele una cicatriz, no como duele una herida abierta. Valentina, mi hija, me dijo hace poco, mientras hacíamos la tarea juntas en la mesa de la cocina, que le gustaba más la casa más tranquila. No preguntó nada más. Yo tampoco expliqué nada más. Solo seguimos con la tarea, el reloj marcando los minutos detrás de nosotras, funcionando de nuevo. La misma casa, el mismo reloj, pero por fin entendiendo que todo lo que había ahí adentro, desde el principio, siempre había sido mío. Antes de irte, si esta historia tocó algo dentro de ti, quiero que sepas que el ebook, para mujeres que están cansadas de ser fuertes, fue escrito exactamente para ese lugar en el que estás. No es autoayuda, no es receta. Es un libro que se sienta a tu lado y se queda. 30 capítulos.
El enlace está en la descripción. Si prefieres escuchar, el audiolibro también está ahí. Si tú también reconstruiste desde cero, cuéntame cuál fue tu primer paso. Y si, como yo, también cargas una costumbre pequeña que nadie nunca te ha preguntado por qué tienes. Un broche heredado, una taza específica, una forma particular de doblar la ropa recién lavada. Recuerda que esa costumbre sobrevivió a todo. Es tuya, desde antes de cualquier matrimonio y después de cualquier separación, pequeña como para que nadie te la pueda quitar, grande como para que nunca olvides que siempre fue solo tuya.